Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán. Estudiamos la licenciatura en terapia física. Este es un proyecto de la materia de la valoración de la función muscular impartida por el profesor Alan Mauro Morales López. Nos fue prestado el consultorio de Youth Money, Tu Salud es Primero, y aquí vamos a realizar todas las pruebas que van a ir viendo durante todo este video. Mi nombre es Mónica Ramírez Nájera. Mi nombre es Jairo Angelino. Mi nombre es Bianca Belén Torres García y seguimos con el video. Mi nombre es Amarina Yadelisa Espadilla. Vamos a empezar con los músculos presentados por Bianca. El músculo iliocostal lumbar, los multífidos y el músculo iliocostal torácico. El lumbar tiene como origen en el tendón del erector de la columna en su cara anterior y en la fascia tórico-lumbar y el sacro de la cara posterior. Su inserción es de la sexta a la 12ª costilla en sus ángulos. Los multífidos se dividen igualmente en 3 porciones: la cervical, la torácica y la lumbar. La cervical tiene como origen de C1 a C7 y las torácicas van de T1 a T12 y las lumbares de L1 a L12. Su inserción va en las apófisis espinosas de las vértebras. Torácico igualmente se divide en 3 porciones, que es la cervical, la torácica y la lumbar. Su origen va a ser en la C7, en las lumbares va a ser de T1 a T12 y en las lumbares de L1 a L5. Su inserción va a ser en sus apófisis transversas de cada uno y de la 2 a la 12ª costilla entre los ángulos y sus tubérculos. Los 4 músculos en Valerius, en el grado 5 y 4, lo primero que vamos a hacer, el paciente va a estar en decúbito prono y nosotros le vamos a hacer una presión en la pelvis y en la parte alta de la columna una resistencia, y le vamos a pedir al paciente que eleve su tronco, por favor. Le vamos a pedir al paciente que eleve su tronco y nosotros observamos el movimiento. Por favor, eleve su tronco. Le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral con las manos en su cabeza, y para que el paciente se sienta seguro podemos colocar nuestra mano en su zona lateral y pedirle que extienda su columna, por favor. Listo, gracias. El paciente se encuentra en decúbito prono y le vamos a pedir que haga eleve el tronco, pero nosotros lo que vamos a hacer, vamos a palpar si el movimiento se siente. Yo les voy a presentar el músculo longismo torácico y el músculo oblicuo interno del abdomen. El longismo torácico tiene su origen en el tendón de los erectores de la columna, fascia toracolumbar, en las vértebras de L1 a L5. Su inserción es en las vértebras de T1 a T12, de la segunda a la 12ª costilla, entre los ángulos y los tubérculos. Su función es la extensión del tronco. La valoración de la función muscular, mi paciente tiene que estar en decúbito prono.
El terapeuta solo tiene que sostener sus extremidades inferiores y el paciente va a tener sus manos atrás de la cabeza entrelazadas. Se le pide al paciente que levante los hombros, el tórax y la cabeza lo más que pueda. El músculo oblicuo interno del abdomen. Su origen se encuentra en la cresta ilíaca a 2/3 anteriores de la línea intermedia, en la fascia toracolumbar. Ligamento inguinal a 2/3 superiores de la cara superior. Su inserción es de la 9ª a la 12ª costilla, borde inferior y cartílagos. De la 7ª a la 9ª costilla y los cartílagos. Aponeurosis de la línea alba, cresta púbica y cresta pectínea. Su función es la expiración forzada. Para la valoración de la función muscular, en un grado 5, el paciente va a estar en decúbito supino, con las manos lateralmente a la cabeza. El paciente le vamos a pedir que lleve el mentón hacia el techo, levante los hombros y lleve su codo al izquierdo al lado contrario de su rodilla, o sea, la rodilla derecha. Cuando la escápula se levanta de la camilla, esto quiere decir que está en un grado 5. En un grado 3, el paciente va a tener sus manos a 90 grados y va a intentar tocar sus rodillas. En un grado 1 o 0, el paciente va a intentar hacer el movimiento y lo único que el terapeuta va a hacer palpar el músculo. Los músculos que les presenta Yair es el músculo cuadrado lumbar, el diafragma, el recto del abdomen, el oblicuo externo del abdomen y los abdominales. El músculo cuadrado lumbar va a tener un origen en el ilíaco, en la cresta, labio interno, en el ligamento iliolumbar. Se va a insertar en la 12ª costilla, en el borde inferior, de L1 a L4 en las apófisis transversas. Su acción es la elevación de la pelvis. Se le va a pedir al paciente que esté de decúbito supino. Para un grado 5 y 4 se le pone resistencia y se le pide que lleve su cadera a las costillas, por favor. Para un grado 3 y 2 es la misma prueba, solamente no se le pone resistencia y observa el movimiento. Para un grado 1 no se puede palpar ya que el músculo está muy profundo. El abdomen va a tener un origen en la pubis, fibras laterales, tubérculo en la cresta pectínea del pubis. Se va a insertar en la 5ª y 7ª costilla, cartílago costales. Su acción va a ser flexión del tronco. Se le pide al paciente que flexione el tronco sin flexionar el cuello hasta que se levanten las escápulas. Esto es para un grado 5. Se le pide al paciente que entrelace sus brazos y que levante y que flexione el tronco sin flexionar el cuello. Pide al paciente que extienda los brazos y que intente levantar su tronco. Si consigue o no, totalmente. Si uno se le pide al paciente que flexione las rodillas, solamente lo que vamos a hacer es palpar el músculo. Los músculos que les presenta Mónica es el músculos transversos del abdomen, escaleno anterior, posterior y medio, y el músculo esternocleidomastoideo. El músculo de escaleno se divide en 3 secciones. Son 3 músculos, el cual es el anterior, el medio y el posterior.
El anterior va de C3 a C6 y se inserta en la primer costilla. El músculo medio, escaleno medio, va de C2 a o axis a C7 y se inserta en la primer costilla. Y el posterior va de C4 a C6 y se inserta en la segunda costilla en la parte superior externa. Y todas las vértebras cervicales implicadas en estos músculos se empiezan de los tubérculos posteriores en las espinas la valoración muscular, según Daniels, él lo mete junto con los músculos que son que ayudan a la expiración del diafragma. Entonces al paciente se le pide que esté de cúbito supino y se le va a pedir que haga una expiración. Va a respirar profundo y nosotros en un grado 5 vamos a aplicar una resistencia hasta de 45 kilos. Entonces respira profundo y vamos a aplicar la resistencia. Si el paciente lo realiza sin problemas es un grado 5, si no, entonces se disminuye la resistencia y sería un grado 4. ¿Vas a intentarlo hacer? Suelta. Si el paciente todavía se le dificulta es un grado 3 y en el grado 3 lo hace sin resistencia. Respira. Suelta. En un grado 2 y 1 simplemente se palpan. En el grado 2 el paciente va a hacer la respiración y puede llegar a elevar los hombros. Respira. Suelta. Y se tiene que palpar. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos cabezas, la esternal y la clavicular. La cara esternal va del esternón del manubrio anterior superior hacia el occipucio y la porción clavicular va del músculo temporal, que es la apófisis mastoides, a la clavícula en la parte superior anterior. Para la valoración del músculo esternocleidomastoideo se le va a pedir al paciente que esté de cúbito supino, relajado. Nosotros como terapeutas, para checar si es una evaluación número 5, vamos a colocar de 2 a 3 dedos sobre su frente y le vamos a pedir que haga una flexión de cabeza, impidiendo y realizando un poco de resistencia. Para un grado 4 se realiza menor resistencia y es el mismo movimiento. Para un grado 3 el paciente va a hacer el mismo movimiento sin aplicarle ninguna resistencia. Para el grado 2 el paciente se le va a pedir que haga una lateralización del lado derecho y posteriormente del lado izquierdo. El grado 2 lo puede realizar. Para un grado 0 y 1 el paciente no puede realizar el movimiento, por tal motivo nosotros tenemos que colocar la mano sobre, podemos palpar sobre las cabezas, sobre los orígenes de inserciones y va a tratar de realizar el movimiento. El músculo transverso del abdomen ayuda para la expiración forzada. Este va del ligamento inguinal del tercio lateral y la cresta ilíaca en sus 2 tercios anteriores y la sexta, la 12ª costilla en sus cartílagos. Se inserta en la cresta púbica y pectínea para formar el lazo inguinal que se encuentra aquí. Ahora, para la valoración, está difícil, pero lo voy a tratar de sacar me lo voy a sacar de aquí porque está difícil. De fuerza muscular se le va a pedir al paciente que esté en sedentación. Y como este músculo es muy interno y solamente ayuda para la expiración, se realiza con un nanómetro y se mide la intensidad de la fuerza en la cual expulsa el aire.
Para hacer esa sería una prueba 4 y 5, pero como no contamos con el manómetro lo vamos a omitir. En una prueba 3 el paciente va a hacer una succión como si estuviera succionando un batido, pues, mediante un popote, un batido muy espeso. Y entonces, si solamente aplicaría si hay un poco de dolor porque nosotros no podemos palparla. En un grado 2 y 1 se le va a pedir a lo mismo al paciente que haga ese movimiento, pero el paciente ya no es capaz de hacerlo, y en un grado 0 ni por error lo puede hacer, de hecho puede provocar dolores de cabeza.